Buenas tardes, amigos televidentes. Buenas tardes a aquellos que nos están viendo en la tarde. Buenas noches a aquellos que nos están viendo de noche. Buenos días a aquellos que nos están viendo de días y sobre todo aquellos que nos ven a través de Tica Visión, canal 38.2 en Costa Rica, televisión abierta y en cable. A todos aquellos que nos están escuchando a través de Radio Darío y aquellos que nos escuchan a través de la radio La Costeñísima y su canal local. Gracias también a todos que nos ven a través de Facebook Jaime Arellano en la Nación o nuestro canal en YouTube Jaime Arellano en la Nación. Agradecemos también a todos aquellos que de una manera u otra pues siguen apoyando a este programa y han apoyado un apoyo que es necesario y trascendental para que este programa pueda seguir al aire. El día de hoy no estamos haciendo el programa desde el estudio debido a que hubo pequeños problemas eléctricos en el edificio donde estamos y por seguridad no hay luces ni servicio eléctrico, entonces lo estamos haciendo desde mi casa. Hoy estamos a 15 de febrero, cómo sigue pasando el tiempo. Antes de comenzar con mi comentario, el día de hoy vamos a estar platicando con el ex embajador, ex diputado, ex ministro, analista político, analista económico y un hombre con una enorme capacidad para hacer análisis políticos y sociales de lo que está pasando en este país y lo que está pasando en el mundo. Vamos a estar hablando con el doctor Lombardo Martínez. Cada vez que tengo el honor de entrevistarlo, pues siento que como que voy a la universidad y aprendo nuevamente muchas cosas que antes no sabía o creía o se me aclaran muchísimas cosas. Así que espero que para ustedes puedan disfrutar y aprender de los análisis del doctor Lombardo Martínez. Antes de entrar con él, como nos hemos comprometido, vamos a continuar con la lectura que nos recomendó el padre Tomás. En esta lucha, en este año trascendental, 2021, un año donde el 7 de noviembre van a haber elecciones. La pregunta es si van a haber elecciones con transparencia, van a haber elecciones donde se va a manifestar la voluntad de la mayoría del pueblo de Nicaragua, o va a ser otra de las farsas electorales como han sido los últimos periodos, los últimos procesos electorales en este país. Por lo tanto, con esta época, este año es trascendental. Estamos luchando contra una dictadura que tiene las armas, tiene el poder, tiene un control total de las instituciones en este país, en su desesperación no le quedó otro remedio que hacer pública sus creencias satánicas, como vimos el pasado 19 de julio cuando hicieron el pentagrama. Por tanto, así como es importante esa fuerza de voluntad, ese coraje, ese compromiso que sigue demostrando el pueblo de Nicaragua, es importantísimo la fe que tenemos nosotros, es importantísimo el mensaje de Dios, sobre todo en esta época que estamos luchando. Por eso es que de hace 14 años, el padre Tomás, un misionero con el don de curar, una vez que lo tuve en mi programa de televisión, el Canal 10, me dijo y me recomendó esta lectura y me dijo, va a llegar un momento dado que esta lectura va a reflejar la realidad, desgraciadamente, del pueblo de Nicaragua. Ojalá que esté equivocado, me dijo, pero desgraciadamente no ha estado equivocado. Es la lectura de Efesios 6, de versículo del 11 al 20, la armadura de Dios. Por lo de vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
orando en todo tiempo con toda oración y súplica del Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén. Desgraciadamente refleja la realidad que estamos viviendo en este país. Hoy, 15 de febrero, día que las empresas tienen que pagar la quincena, su salario, día en que los trabajadores esperan con anhelo para recibir su sueldo, por muy pequeño que sea para la mayoría de los nicaragüenses, pero también nos debe hacer reflexionar que desde que comenzó esta lucha, que el pueblo dijo basta ya, la dictadura Ortega Murillo, hay casi 300,000 personas que han perdido su trabajo. 300,000 personas que estaban acostumbradas al día, los 15 y los 30 de cada mes, a recibir un salario, a recibir por muy pequeño que sea, como dije anteriormente, pero que de una u otra manera ayudaba a luchar contra las grandes carestías de la vida, de los costos de la vida, etcétera, y esas 200 y pico mil, 300,000 personas ya no están recibiendo salario. Igual que, y lo peor de esto, que cada día que pasa, las cosas en este país están más caras. Hoy amaneció el combustible a 140 córdobas el galón. 140 córdobas el galón. Para un transportista, para cualquier persona, poner 10 galones en su vehículo, está hablando de 1,400 córdobas. Y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Quién da la explicación? ¿Dónde están las redes de defensa del consumidor que muy abiertamente salieron a defender la reforma al código de la reforma de defensa del consumidor, pero a la hora del precio del combustible se quedan callados y no dicen nada? ¿Dónde están los recibos de luz que supuestamente se iban a dar más baratos? ¿Dónde están saliendo más caros? Los recibos del agua, casas donde a veces llega vecindarios que llegan 1, 2, 3 días a la semana el agua, pero cobra como que se llegara todos los días los recibos. Esa es la realidad que estamos viviendo en el pueblo, aquí en el pueblo de Nicaragua. Y por otro lado, y esto demuestra una vez más lo que el dicho que decimos los nicaragüenses: el zorro podrá perder los pelos, pero no las mañas. Y digo esto porque ayer, domingo 14 de febrero, coincidió con el aniversario y el día de cuando la dictadura sandinista le dio un golpe, la primera dictadura sandinista le dio un golpe devastador al pueblo de Nicaragua. Esos mismos 9 comandantes que están viendo ustedes ahí en la foto decidieron que para sus intereses era mejor sacrificar a todo un pueblo que informarle de la situación o admitir la situación que había en este país. Ahí vemos a Carlos Núñez, vimos a Luis Carrión, vimos a Daniel Ortega, a Tomás Borges, a Jaime Huilo, Caballar Duarce, a Humberto Ortega, en fin, los 9 comandantes que ordenaron lo que famoso, lo que se conoció con la operación Berta, una operación que fue la devaluación más grande que ha habido en la historia de este país, una devaluación que dejó pobres a la mayoría del pueblo de Nicaragua, y donde solo le dieron 3 días al pueblo de Nicaragua para tratar, y un techo máximo para poder cambiar los billetes, la plata que ve el pueblo en un momento de guerra. Tenía, la mayoría de ellos lo tenía en sus casas, vemos las grandes filas que hacían en los bancos, la gente con su motetito de billetes para tratar de cambiarlos, o poder en el banco hacer los cambios, y solo accedía, miren, por todos lados. Es que fue impresionante lo que el pueblo de Nicaragua vivió en esa época. ¿Para qué, una vez más, para aquellos que todavía tienen dudas, Daniel Ortega y la dictadura orteguista y la dictadura sandinista nunca le ha importado el pueblo? Y si tiene que sacrificar al pueblo para lograr su objetivo, lo va a hacer, aunque se lleven el alma a su propia gente, a sus propios seguidores, como lo está haciendo. Porque la destrucción de la economía está siendo pareja para Raimundo y todo el mundo, exceptuando aquellos que son parte de la cúpula de Ortega.
Entonces el pueblo de Nicaragua tiene que despertar. El pueblo de Nicaragua, que ya la gran mayoría del pueblo de Nicaragua sabe y está claro de que Daniel Ortega no puede responder a ninguno de los problemas que tiene este país. Porque principalmente él es el problema, él es el principal problema que hay aquí en Nicaragua. Y mientras existe el problema que hay aquí en Nicaragua, en el poder, lógicamente, no se van a resolver. Pero también que me lleva esto al siguiente tema, porque hemos visto muchos de los liderazgos, y hoy me llamó la atención que en un programa del Canal 10 entrevistaron a Dora María Telles, pero nadie le preguntó de los periodistas que por qué no le avisó al pueblo de Nicaragua que iba a suceder la operación Berta en este país. Porque yo estoy seguro que la mayoría de los liderazgos del MRS, que ahora creen que tienen y se la dan como las grandes autoridades morales para poder llamar, reprimir, insultar y reclamar, todos ellos sabían que venía la operación Berta y todos ellos buscaron cómo protegerse. No me va a decir la Dora María Telles que no sabía la operación Berta. No me va a decir Hugo Torres, que era el jefe de la inteligencia del ejército en ese momento, que no sabía de la operación Berta. No me va a decir Víctor Hugo Tinoco, que era el vicecanciller que andaba defendiendo de la dictadura Ortega Murillo, que no sabía de la operación Berta. No me va a decir Luis Carrión, que era los 9 comandantes, que no sabía de la operación Berta. Ya no digamos Henry Ruiz, que fue el que diseñó la operación Berta. Entonces digo yo, ¿con qué autoridad moral pueden venir estos ahora a reclamar y a golpear la mesa cuando ni siquiera le han pedido perdón a este pueblo? Y ahora vienen y se dan como que son los grandes moralistas de Nicaragua y lo que aquí tiene que hacerse lo que ellos digan y que la gente tiene que unirse a ellos y olvidar del pasado, porque si no, no se derrota a Ortega, cuando la historia ha dicho claramente que nunca se ha necesitado de aquellos que quieren un sandinismo sin Ortega para derrotar a Ortega. Y oigamos la palabra, quiero ponerle primero las palabras que habla Monseñor Álvarez sobre el audio de Monseñor Álvarez sobre, ok, perdonemos, pero no olvidemos. Ponelo, Nelson, por favor. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Creo que por sus frutos los conocerán. Hay que distinguir el perdón. No nos confundamos. El cristiano tiene que perdonar. Sí, por supuesto. ¿Y cómo vamos a vivir con un peso de falta de perdón? No se puede. Pero eso es una cosa y la memoria histórica es otra. Es que el perdón no borra la memoria histórica, por caridad. No se puede. Borrar la memoria histórica es desidentificarse, porque usted y yo hoy somos también lo que fuimos. Es decir, nuestro pasado nos edifica, nos construye, para bien o para menos bien. Y eso es para exactamente. Aquí no podemos, no puede, después de tantas veces que hemos luchado y que este pueblo ha tenido la fuerza y la historia de derrotar a 2 dictaduras. La primera dictadura de Somoza y la primera dictadura de los Ortega, del sandinismo. Y ahora estamos luchando contra la segunda dictadura del orteguismo, del sandinismo. Entonces no podemos, tenemos que aprender, perdonemos, está bien, pero no olvidemos para que aprenda uno de los errores, para no volverlos a cometer. Y por eso es que yo siempre he dicho que nunca se ha necesitado de una unidad de cúpula para derrotar a Ortega. Nunca. Y ahí está la historia. Pero si hay que hacer un esfuerzo, y la gente quiere que todavía sea un esfuerzo para que se dé su unidad, ok, hagámosla. Pero hagámosla bien hecha. No la tratemos de imponer, como hay algunos que la quieren imponer, poniendo la carreta antes de los bueyes. Aquí la comisión de buena voluntad, y supongamos que tengan buena voluntad, démosle el beneficio de la duda.
Quieren que la unidad se dé a través de candidaturas y que se elijan los candidatos y después de los candidatos que se dé la unidad. ¿Cuándo ha sucedido eso? Hoy decía Dora María en ese programa, no, que para el 30, dentro de 30 días ya tenemos que tener electos a los candidatos. Y si no sabemos si ni siquiera si va a haber un proceso electoral, ¿cómo se va a elegir a los candidatos? Y no lo digo yo. Oigamos la homilía de ayer, la parte de la homilía de ayer de Monseñor Álvarez, que se ha vuelto la voz de los nicaragüenses en este país. Los moribundos, los que están solos y abandonados, los marginados, los intocables y los leprosos, los que viven en la duda y la confusión, los que no han sido tocados por la luz de Cristo, los hambrientos de la palabra y de la paz de Dios, las almas tristes y afligidas, los que son una carga para la sociedad, que han perdido toda esperanza y fe en la vida, los que olvidaron cómo sonreír y los que no saben lo que es recibir un poco de calor humano, un gesto de amor y amistad. Todos ellos se vuelven hacia nosotros para recibir un poco de consuelo. Si les damos la espalda a Cristo. Que los líderes sociales, políticos y económicos de Nicaragua escuchen el clamor de los pobres, escuchen el clamor de los afligidos, escuchen el clamor de los llagados. Que aquellos que andan deprisa y a la carrera, aquellos políticos que andan deprisa y a la carrera, escuchen el clamor del pueblo, escuchen el clamor de los más pobres, de los campesinos, de los humillados, de los olvidados, de los marginados, de los discriminados, de los que son tratados como desecho o descarte, de los de la periferia. Escuchen el clamor de ese pueblo. Gracias, Nelson. ¿Qué es lo que está diciendo Monseñor? ¿Cuál es la prisa para elegir candidatos? ¿Cuál es la desesperación? Si aquí lo que queremos cambiar es a Ortega y cambiar la Ortega de verdad para reconstruir este país, no para que haya una repartidera de huesos. Entonces, aquí aquellos que insisten en que ya hay que elegir los candidatos y hay una desesperación y de repente Raimundo y todo el mundo quiere ser candidato a la presidencia y hasta Luis Flay se lanzó para candidato a la presidencia. ¿Y de qué sirve eso? Por eso yo dije desde hace 2 semanas, aquí hay 3 cosas que siempre han dividido y han impedido que se dé la unidad total de cúpulas. Primero, las diferencias ideológicas. Segundo, la falta de transparencia a la hora de elegir, de tomar las decisiones y elegir los candidatos. Y tercero, la enorme desconfianza que hay en este pueblo, que hay entre todos los liderazgos de este país, por bien o por mal. Entonces, se trabaja cuál es el menos difícil de poder superar la desconfianza. ¿Y cómo se supera la desconfianza? Trabajando en juntos. ¿Y cómo se puede trabajar juntos ahorita? Pues todos los bloques, todos los liderazgos han dicho algo que todos dicen que es básico y esencial, que se tiene que haber reformas electorales para que se den las condiciones básicas o esenciales para poder participar en un proceso electoral. Bueno, que unan todos los esfuerzos en eso, que se deje de hablar de candidatura y de alianza electoral y que se concentre primero en lograr las reformas electorales. Y si se logran las reformas electorales y haya una estrategia unificada ahorita y se empieza a trabajar juntos en una misma coordinados, entonces se va superando la desconfianza. Pero no quieren imponer candidatura para después decir que pueda hablar unidad cuando eso nunca ha funcionado. Y en estos 3 meses que haya una tregua y todo el mundo a concentrarse en obligar a Ortega y presionar a Ortega para que haya reformas electorales. De esa manera puede haber un chance de que se dé esa gran unidad de cúpula, que nuevo y repito, desde mi punto de vista y la historia respalda, nunca ha sido necesaria.
y da la insistencia que todos los que están hablando de candidatura y que ya todos tienen un origen alrededor del MRS, o son aliados del MRS o simpatizantes del MRS. Ahí está, véanlo. Y ahora van a decir que Monseñor Álvarez también es divisionista y que Monseñor Álvarez es parte del orteguismo, porque dice, ¿cuál es la prisa? Calma. Perdonemos, pero no olvidemos. Vamos a un cambio y regresamos con el doctor Lombardo Martínez. ¿Cómo podemos hacer dinero desde Nicaragua? Muy importante, pónganme atención. Bien fácil, es el tiempo de los impuestos en los Estados Unidos. Si tú me mandas el nombre y el teléfono de esos amigos, familiares, conocidos en cualquier parte de la nación americana y yo los logro ayudar dándole los servicios de impuestos personales y corporativos, yo te voy a regalar $50. Los vamos a tener de la manera más fácil de pagarlos. Te los mandamos por Western Union, te los mandamos por Zelle, por Cash App, por cualquier plataforma, ya que somos humildemente los mejores. Recomiéndame un cliente en los Estados Unidos. Pásame el nombre, pásame el teléfono, haz que me llamen al número que tenemos en pantalla, ¿ok? Y luego de que hagamos ese cliente, yo te voy a pagar por ese cliente que me está refiriendo $50. Soy nicaragüense, soy orgullosamente matagalpino, llevo a Nicaragua en mi corazón. Sumémonos para exigir las reformas electorales demandadas por la Asamblea General de la OEA en su resolución del 21 de octubre del 2020. Campaña cívica, Partido Ciudadanos por la Libertad. Estamos de regreso en la segunda parte de los programas. Ya está con nosotros vía internet nuestro invitado, el ex embajador, ex ministro, ex diputado, doctor Lombardo Martínez. Doctor Martínez, gusto saludarlo, gracias, es un honor tenerlo nuevamente en este programa. ¿Cómo se encuentra, amigo? Gracias, doctor Arellano. ¿Me oye, verdad? Sí, muy bien, claramente. Gracias. Cada vez que entro al aire con usted, el rostro se me vuelve rubicundo. Usted sabe que ciertamente le agradezco mucho por esos elogios que ciertamente no merecerlo. Vamos a ser rigurosos en el análisis histórico, porque lo que queremos es transformar este país por el camino en el cual podamos vivir todos, podamos convivir todos en la diversidad. Usted se señalaba al movimiento renovador sandinista que en la práctica nunca fue renovador sandinista, porque el gran vacío político que tiene ese movimiento es que nunca se hizo su autocrítica, nunca se distanció de sus posiciones, nunca dio una explicación de la trascendencia de sus políticos. Sus acciones políticas las vivimos en el presente. El fenómeno Ortega nació de esas acciones políticas. Eso es lo que siente el pueblo nicaragüense respecto al movimiento renovador sandinista, que creo que no se llama más así, que nunca se autocriticaron, que nunca plantearon un proyecto. Pero si vamos a hablar en sentido histórico, y eso es importante, doctor Arellano, también la Iglesia Católica tampoco. Porque cuando la Iglesia Católica tuvo el poder máximo, estableció la Inquisición, con la cual mandó a la hoguera a todos los disidentes. Entonces, moralmente es discutible. Eso es importante que lo tengamos presente. Porque la Nicaragua que queremos debe ser una Nicaragua verdadera, genuina. Y antes de iniciar el programa,
recogiendo sus múltiples llamados, quiero decirle que no nos olvidemos de nuestros presos políticos, de las madres de esos presos políticos, de las familias de esos presos políticos, que todos los días viven en la angustia de ver a sus familiares. Es decir, aquí en Nicaragua, aquella euforia que nos acompañó a todos en 1979, de ver una Nicaragua libre, sin presos políticos, de ver una Nicaragua sin una seguridad de inteligencia que persigue a sus ciudadanos, de ver a una Nicaragua donde todos teníamos acceso a la palabra, a la libertad de reunión, a la libertad de pensamiento. Esa era la Nicaragua que soñábamos en 1979. Y así llegamos a este momento y nos encontramos que el fenómeno cíclico del dictador de machete lo tenemos de turno. Y ahí está la lucha. La lucha ahora es por recuperar la libertad, pero surge el planteamiento. ¿Qué vamos a hacer con esa libertad? ¿Qué hicimos con la libertad en 1979? Esos puntos son importantes que reflexionemos, porque en 1979, doctor Arellano, el del Frótico de la Revolución, yo representaba al PLI del doctor Godoy, desapareció la imagen. En esa época luchábamos por crear un mundo multipartidista en Nicaragua, de libre mercado y de apertura a todos los países del mundo. Ese Frente Patriótico de la Revolución falló porque prevaleció la visión autoritaria de la llamada Dirección Nacional. Entonces la lucha por construir una democracia en este país lo arrastro desde hace décadas y estoy siempre entera principal para alcanzar, pero veamos de no cometer los errores que hemos cometido en el pasado. ¿Para qué queremos la libertad? Si ganamos, queremos liberarnos otra vez de la dictadura que se genera en nuestra cultura, porque es en nuestra cultura que produce estos dictadores, que produce estos tiranos. Pero la capacidad, después debe venir la fase creativa de crear una nación para todos. Usted señalaba, daba una descripción casi apocalíptica de la situación económica de nuestro país, y estoy totalmente de acuerdo. Son más de 300.000 nicaragüenses que han perdido su trabajo. El poder adquisitivo del nicaragüense se reduce todos los días. Llegará un momento en el cual la familia nicaragüense no podrá vivir con el salario que recibe. Por otra parte, tenemos un Estado supranumerario 10 veces duplicado respecto a los estados que hemos tenido, porque es la base electoral del dictador. Sin ese Estado, que nos cuesta absolutamente mucho dinero, quizás se perdería la mitad de la base electoral del gobierno actual. Esa es la realidad que vivimos. Tenemos que transformar esta sociedad. Se habla, por ejemplo, ahorita está el entusiasmo alrededor de la candidatura de la señora Chamorro con el licenciado Félix Maradiaga. Perfecto, está bien, tienen derecho. Usted también, quizás, licenciado Arellano, podría aspirar a ser presidente o a ser diputado, está en su derecho. Pero, ¿qué pasa? Nadie habla, por ejemplo, del conflicto que se creó entre doña Violeta y Virgilio Godoy. Cuando Virgilio Godoy fue elegido vicepresidente, le redujeron a cero su capacidad de poder. Doctor Martínez, exactamente uno de mis puntos fue, inclusive hoy lo comenté, hoy lo toqué en la radio corporación, que decía yo que al presidente se le debería, que sea el candidato al presidente o a la presidencia o a la presidenta que se elija, se debe darle la opción de escoger a su fórmula, porque lo que hemos visto en la historia también de este país es que cuando hay imposiciones o arreglos políticos y no hay química entre el presidente y el vicepresidente, no trabajan, no funcionan. La elección de doña Violeta fue producto de una alianza política, porque ni don Virgilio lograba los 10 votos, ni doña Violeta llegaba a los 10 votos de que había impuesto la UNO como condición. Entonces hicieron fórmula, pero apenas llegó al poder, doña Violeta mandó a Virgilio al carajo, ¿verdad? Y Antonio Lacayo redujo a Virgilio Godoy a una ficha
a una ficha simbólica nada más. Emani, oficina le dieron en su momento, si no me equivoco. Entonces, después vimos lo mismo con Bolaño, con Rizzo, ¿verdad? Entonces, digo yo, el presidente y el vicepresidente deben de ser alguien que tengan lo mismo, pues, que se complementen, pero que los dos sea una unidad porque realmente quieren trabajar juntos y no porque son producto de una alianza estratégica política, porque la historia ha dicho que eso no ha dado resultado en este país. Adelante, don Lombardo. Aló. Aló. Parece que tenemos problemas con don Lombardo Martínez. Bueno, mientras llega el doctor Lombardo Martínez, volvemos a recuperar la llamada que se perdió. Precisamente eso ha sido uno de mis argumentos. Y otro de los argumentos que yo he dicho es que los candidatos a diputados, a presidente y vicepresidente deben debatir cuando llegue el momento, si es que se va a lograr tener un proceso electoral en este país. Los candidatos deben de debatir y deben de explicarle al pueblo de Nicaragua qué es lo que van a hacer y cómo van a resolver el problema. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en este país desde 1990 para acá es que cada vez que Ortega ha perdido un proceso electoral, ha tratado y ha gobernado desde abajo. Lo hizo con doña Violeta y lo obligaron y hicieron el pacto de transición, después hicieron la piñata, el pacto de la piñata, después Alemán, que el pueblo de Nicaragua, como lo veía como el gran antisandinista, votó por él y no aguantó la presión de Ortega de estar gobernando desde abajo, no quiso luchar contra Ortega como él dijo que iba a luchar, al final terminó pactando. Bolaño hizo lo mismo con Ortega, en vez de enfrentarse a Ortega, decidió aliarse con Ortega para destruir a Alemán y al PLC, con gran culpa parte también porque Alemán quiso amar a don Enrique. Pero la verdad es la cosa que la gran pregunta que debe de contestar todo aquel que pida ser candidato a la presidencia de este país, candidato o candidata, es cómo va a controlar, cómo va a manejar si Ortega quiere seguir gobernando desde abajo. Porque Ortega se va a quedar con un montón de plata, se va a quedar controlando el Frente Sandinista más del 90%, 95% de las alcaldías que ilegal e ilegítimamente logró obtener. No es un proceso transparente, pero hasta el 2022 se va a poder, cuando hayan elecciones municipales, se van a poder cambiar las cosas en los municipios también, así como se va a cambiar desde el Poder Ejecutivo. ¿Cómo se va a transformar la policía? ¿Cómo van a transformar el Poder Judicial? Porque tenemos claro que necesitamos recuperar el Estado de Derecho en este país o reconstruir el Estado de Derecho y tener un verdadero Estado de Derecho para poder volver a que en este país haya inversiones, para que en este país podamos volver a generar empleo, para que en este país volvamos a restablecer la confianza de la comunidad internacional con Nicaragua. Y yo estoy seguro que una vez que salgamos de Ortega dentro del proceso electoral, la comunidad internacional se va a desbordar en ayudar al pueblo de Nicaragua, así como se desbordó en 1990 con doña Violeta, ¿verdad? Y el gobierno de la UNO, de la oposición. Pero también tenemos que pedirle garantía, porque aún la realidad de la cosa es que doña Violeta se separó del plan de gobierno de la UNO. Y doña Violeta estableció su propio plan de gobierno con Antonio Lacayo y el gabinete de Antonio Lacayo, que Antonio Lacayo y ella cogieron, ¿verdad? Donde no tomaron en cuenta a ninguno de sus aliados. Y producto de eso es que la UNO se dividió en varias bancadas y de repente la bancada que realmente apoyó y que doña Violeta se entendía muy bien con ellos fue la bancada del MRS, de Sergio Ramírez. Entonces, hay muchas preguntas que los candidatos que quieren ser candidatos a la presidencia deben de responder, porque esto no es estas elecciones, si se dan elecciones donde participe la oposición en este país, del candidato o la candidata que se vaya a elegir,
Esto no es un concurso de belleza, no es un concurso de simpatía, no es un concurso de apellidos, no es un concurso de posición social, es un concurso donde debemos de elegir a la persona que tenga la capacidad, que tenga el temperamento, que tenga el carácter, ¿verdad? Que tenga lo que las gallinas ponen para realmente empezar a hacer los cambios de este país. Entonces para eso necesitamos que nos digan, que nos digan. Y el candidato que sea, que diga también si cómo va a ser para respetar el plan de gobierno, el plan de acción que presente él junto con sus aliados, para que no nos suceda lo que ha sucedido anteriormente también. La historia sirve para que uno aprenda de ella, porque si uno no aprende de ella, volvés a cometer los mismos errores. Y eso ahí está. Lástima que todavía seguimos teniendo problemas con el doctor Lombardo Martínez. Están intentando, parece que tuvo problemas él con su internet, está intentando, me está comunicando Nelson que están haciendo el enorme esfuerzo para lograr eso. Por otro lado, aquí hay que trabajar en presionar a Ortega para que haga reformas electorales necesarias. Ortega va a tratar de evitarlas, va a tratar de hacerlas al final, va a tratar de llevar esto al más largo plazo posible para crear desesperanza en el pueblo de Nicaragua, para promover que el pueblo de Nicaragua se desespere, se sofoque, se deprima y renuncie a la posibilidad que todos sabemos que necesitamos y queremos, que a través de un proceso democrático de elecciones que vamos a cambiar esta dictadura, porque nadie quiere volver a una guerra como la de los años 80, donde miles y miles de nicaragüenses perdieron su vida, más de 50,000 nicaragüenses, ya no digamos los centenares de miles de lesionados, ni las cantidades de decenas de miles que se fueron al exilio y que muchas de ellas no regresaron a Nicaragua. Entonces, tenemos que seguir nosotros, no dejarnos caer en la trampa de Ortega, de querer desanimarnos, de querer que nos desesperemos, que caigamos en la trampa de desmotivarnos. Por eso, independientemente si hay una unidad o no ahorita, todos los esfuerzos deben de ser para presionar a Ortega y mandarle un mensaje claro a la comunidad internacional, que tal vez no habrá una unidad electoral en estos momentos de todas las cúpulas, pero el pueblo está unido y lo sigue demostrando. Las encuestas, los sondeos, para lo que valgan, siguen diciendo que el 62% o el 70% de los nicaragüenses, 72% de los nicaragüenses, nunca va a votar por Ortega. Todavía el 62% no sabe por quién van a votar, pero el 72% no sabe que no van a votar por Ortega. Doctor Martínez, ya está de regreso. No sé si logró oír mi comentario o no logró oír mis comentarios. Sobre todo el aspecto que más me impactó es el escenario catastrófico que usted describió respecto al desarrollo de la economía. Y es obvio que eso impulsa a esa mayoría del pueblo nicaragüense a querer un cambio. Nosotros queremos un gobierno que nos garantice. Decía doctor Martínez, cuando usted tocó el tema de Virgilio Godoy, que mi comentario que yo había hecho en la radio hoy, por ejemplo, dije que era que la historia nos enseñaba también que era muy importante que los candidatos a la presidencia que salgan electos tengan la oportunidad de elegir o tener algo que decide quién va a ser su fórmula, su vicepresidente, porque la historia nos ha enseñado que cuando son arreglos de cúpulas no han funcionado. Don Virgilio Godoy y doña Violeta fueron fórmulas porque no es que se caían bien, no era que coincidían en muchas cosas, pero
ambos se necesitaron en ese momento porque si no, no llegaban a los 10 votos que habían sido impuestos de la UNO. Pero apenas llegó doña Violeta al poder, a Virgilio Godoy lo exiliaron prácticamente del gobierno, no le dieron ninguna función, lo anularon. Doña Violeta agarró, hizo su propio plan de gobierno, no hizo ni siquiera el plan de gobierno de la UNO, nombraron a un gabinete que eran todos más o menos allegados a Antonio Lacayo y a doña Violeta, lo que ella deseaba. No, yo no me acuerdo de ningún funcionario de la UNO que haya sido funcionario del gobierno de doña Violeta, e inclusive la misma UNO se dividió en bancadas y en un momento dado doña Violeta se apoyó más en la bancada del MRS que en la bancada de la UNO para poder aprobar sus leyes. Vimos como Bolaños también le hizo el enorme, a José Rizo lo anuló, básicamente, ¿verdad? Entonces, decía yo, y lo otro que decía doctor Martínez, para después dejar lo que usted desarrolle, es que es muy importante cuando se vaya a escoger a los candidatos, que los candidatos debatan y le digan al pueblo de Nicaragua cómo van a resolver los problemas. Y uno de los problemas aquí, por ejemplo, Ortega, cuando pierda las elecciones, va a querer gobernar desde abajo. Va a tener poder económico, va a controlar el 95% de la alcaldía y va a querer gobernar desde abajo. ¿Cómo va a ser el nuevo presidente o presidenta para que no suceda lo mismo, para que no se vea, para que no tenga que dar un parto de transición, para que no haya una piñata nuevamente? ¿Cómo va a ser para cambiar la policía? ¿Cómo va a ser para reestructurar el poder del Estado, el poder electoral, para poder reestructurar el poder judicial, para que volver a Estado de Derecho en este país, para que realmente entonces podamos atacar la pobreza, la miseria y la falta de educación que hay en Nicaragua? Son preguntas que tienen que contestar los candidatos, porque este no es un concurso ni de belleza, ni de simpatía, ni de nombres familiares, ¿verdad? El candidato debe ser una persona que tenga la capacidad, tenga el temperamento, ¿verdad? Tenga el carácter para realmente luchar, hacer los cambios que todos realmente aspiramos. ¿O estoy equivocado? Totalmente, creo que las preguntas que usted plantea nos debe inducir a tremendas reflexiones y a plantear qué es lo que queremos abiertamente, porque ¿qué es lo que pasa en la escogencia de estos candidatos? Parece que más bien es los criterios de mercadotecnia política a solución del problema. Es decir, se quiere amortiguar una figura vinculada quizás a las élites sociales y económicas de este país, llevando un representante intelectual de la clase media, como sucedió con la escogencia de Virgilio Godoy y con la escogencia del doctor José Rizo, y que se pretende hacer nuevamente escogiendo a Maradiaga y a la señora Chamorro Barrios, viuda de Lacayo, como fórmula presidenciable. Pero el problema no es eso. El problema fundamental es que la mayoría de los nicaragüenses demandamos un Estado moderno. Esa es lo que quiere el Estado nicaragüense, la mayoría de los nicaragüenses. ¿Qué significa el Estado moderno? Que el Estado sea el facilitador para crear puestos de trabajo, que el Estado sea el facilitador para que favorezca la inversión nacional y la inversión extranjera, que el Estado maneje las mejores relaciones diplomáticas con los países que manejan relaciones comerciales más fuertes con nosotros, que el Estado garantice un estado de bienestar social que cubra las necesidades de los grupos marginados y de bajos ingresos en el campo de la salud y en el campo de la educación. Es decir, ese es el Estado moderno. Pero aquí se continúa todavía con la lógica del Estado prebendario, del Estado nepotista. Si yo me hago la pregunta, por ejemplo, ¿qué va a hacer esta señora Chamorro en la escogencia de su gabinete? ¿Hará como su mamá, que escogió a muchos de sus familiares? Hay que ser claro. Aquí me parece que lo que el nicaragüense demanda actualmente, además del Estado moderno, un Estado de derecho, un Estado en el cual el poder se subordine a la norma. Es decir, la norma tiene que volverse el espacio de la convivencia política en el nicaragüense. Aquí el candidato que es más creíble para mí va a ser aquel que diga que crearemos una corte constitucional que va a vigilar el cumplimiento de la ley por parte de los niveles más altos
de los cargos públicos. No lo oigo a ninguno decir eso. Parece que el Estado, huyen de hablar claramente del Estado de Derecho como un proyecto necesario para nuestro desarrollo. Yo veo ahí el problema principal, es la lucha por el poder. Pero hay que ser claro, doctor Arellano. Anteriormente le señalé la gran falla del movimiento, de la poca credibilidad, del vacío, si usted quiere criado por el MRS, que nunca se hizo una autocrítica, que nunca señaló los grandes errores que cometieron, trascendentales, por cierto, porque en política las acciones son trascendentales, jamás, y ahora se presentan como mansa paloma, absolutamente. También le debo decir que en 1979 la amenaza principal para la democracia, ¿cuál era? Bueno, era el comunismo. El comunismo era la amenaza principal. La intervención de Cuba. Pero ¿cuál es la amenaza principal actualmente para la democracia? Hay que ser claro, doctor Arellano. Son los aparatos mediáticos. Es decir, el poder mediático que pretende sustituir. Ahora hay 3 poderes que han sustituido al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial en el mundo, que son el poder mediático, el poder financiero y el débil poder político. Es clarísimo que tenemos que fortalecer el aspecto político. ¿Por qué? Si en 1979 la amenaza para la democracia era el comunismo, hoy la democracia es la pretensión hegemónica de los grupos financieros transnacionales. Trump tenía razón en muchas de sus medidas políticas, justamente. No crea que Trump actuó simplemente bajo el impulso. Absolutamente. Muchas de sus acciones se fundamentan en metas ideológicas. El poder transnacional financiero pretende hegemonizar los aspectos políticos y usted lo puede notar qué cosa sucedió en Italia ahorita. La clase política fue apartada, se escoge un primer ministro, el señor Draghi, que era el presidente del Banco Europeo, con sede en Frankfurt, en Alemania. El poder italiano lo escoge como primer ministro, aparta a la clase política porque este señor va a administrar todos los préstamos que la comunidad europea dará a Italia para que se recupere por el daño económico de la pandemia. ¿Qué significa eso? Que inmediatamente que se habla de Draghi como candidato a la presidencia, la bolsa de valores de Milán mejoró. La deuda con los alemanes, los intereses se vinieron al suelo. Es decir, pareciera como que la bolsa de valores controla los eventos políticos. Tenemos que cuidarnos de eso, doctor Arellano. Absolutamente. Por eso es que los grupos financieros se están adueñando de los grandes medios de comunicación. ¿Verdad? Precisamente no es que se han adueñado, ya son dueños. Ya son dueños del aparato mediático. Una de las críticas que le podemos hacer a la señora Chamorro, si usted quiere, que goza de mi simpatía, por favor. Yo no tengo ninguna antipatía y goza del máximo respeto y también lamenté la muerte de su esposo, que era un hombre de un pensamiento muy claro y muy lúcido, un jesuita, si usted quiere, laico, pero sin embargo fue un gran nicaragüense. ¿Qué le dice? Que mientras, por ejemplo, el comandante Flay, que dio una contribución enorme como luchador en la resistencia que se le opuso al sandinismo en los años 80, no tiene el poderoso medio que se llama la prensa para poder aspirar a ser presidente. Es decir, hay una desigualdad en la competencia. Y sin embargo, si usted va a analizar la historia de Flay, que expuso su vida por muchos años, con la historia de la señora Chamorro, hay muchas desigualdades y muchos desniveles. Eso es importante que lo tengamos presente. Y es claro que cualquier nicaragüense puede aspirar a ser presidente. Esto que he dicho no expresa mis simpatías electorales para nadie, absolutamente. Estamos haciendo un análisis para mejorar la campaña electoral y obtener resultados. Todo el mundo piensa que ahí donde viene la importancia de que tiene que haber debates, de que tiene que haber, que el pueblo tiene que oír, que tiene que haber propuestas, porque volvemos, porque si fuera a través de que fuera el poder mediático que decidiera, aquí estamos jodidos.
Pues, es que lo importante, el poder mediático se ha adueñado de esos espacios porque la política se lo ha permitido. La corrupción en el ámbito político se sospecha que fue manejada por los centros de poder. Eso no lo digo yo. Entonces tenemos que recuperar absolutamente el aspecto ético de la política que se ha perdido en los últimos tiempos. Obviamente, la política que le planteo yo es la conquista de un Estado moderno con un Estado de Derecho, porque si la corrupción ya se ha vuelto un cáncer que alcanza todos los órganos del cuerpo social, pues la quimioterapia está en el Estado de Derecho. Pero para criar el Estado de Derecho tenemos que criar la interiorización de la ley en el nicaragüense. ¿Estamos claros? Porque el Y para nicaragüense no tiene la concepción del Estado de Derecho, tiene la y ahí donde concepción viene del hombre, del y ahí hombre. donde viene Porque la enorme importancia, doctor Martínez, de la educación en este país, ¿verdad? Porque para que la gente pueda apreciar que hay la necesidad de un Estado de Derecho, para que la gente pueda empezar a rechazar, para que realmente rechace la corrupción, para que la gente vea la necesidad de la importancia de un Estado de Derecho en este país, necesita educar al pueblo. Y esa, desgraciadamente, aquí en este país, tradicionalmente, la educación la han visto como un gasto, no como una inversión. Y por eso que necesitamos a un presidente que vea la educación como la inversión que se necesita para que realmente como base de transformar este país. Si no, vamos a seguir patinando lo mismo. no solamente el campo de la educación, doctor Arellano, en todos los ámbitos donde se refleja nuestra cultura. Cultura, yo uso un término antropológico moderno, cultura es el modo de hacer las cosas. Hay que cambiar ese modo de hacer las cosas del nicaragüense. Quiere decir, tenemos que cambiar la cultura. ¿Estamos claros? ¿Por qué estos candidatos, que todavía yo estoy de acuerdo, de cualquier candidatura en este país, tiene que ser presidida por los cambios en el Consejo Supremo Electoral y por los cambios en la ley electoral que garanticen el respeto pleno del voto del nicaragüense? Eso es clarísimo, antes de la escogencia de un candidato. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero no he oído ningún candidato que diga, vamos a luchar por crear una corte constitucional y esta corte constitucional va a ser formada por hombres probos, por hombres con vocación de derecho, como hombres con vocación ética, que van a garantizar que todos los actos del gobierno están subordinados a la ley. Eso no lo oigo yo. No oigo también que se va a fortalecer la Contraloría General de la República, donde realmente esta Contraloría va a ejercer una vigilancia en la ejecución del presupuesto general de la República y de vigilar de que no hayan sustracciones de los bienes del Estado y de los fondos del Estado, que es la función de la Contraloría General de la República. Ahora, para crear puestos de trabajo, es evidente, Daniel Ortega no sirve para crear puestos de trabajo. Aquí no, la inversión privada y la inversión pública van a acercarse a cero si Ortega viene reelegido. Eso está clarísimo. Ortega ya agotó su etapa histórica. Necesitamos un gobierno que nos garantice no solo los 300, que vuelvan a sus cargos los 300,000 desocupados, que pueda crear 300,000 cargos más, y eso va a garantizar que el Estado va a recibir más dinero, que los seguros van a recibir más cotizaciones de estos trabajadores, y que eso va a garantizar un mejor seguro social, y los recursos del Estado se van a orientar para los servicios de educación, salud y vivienda, que son claves para reducir las tremendas desigualdades que caracterizan nuestra sociedad. Pero todo el mundo anda diciendo por ahí que después de Ortega, como hicimos con Somoza, como decía aquel eslogan, después de Somoza, Después, lo que venga, cualquier cosa. cualquier cosa. No nos dejemos llevar por esa irresponsabilidad. Planteémonos en este momento aquello. ¿Qué haremos con la libertad cuando nos liberaremos del dictador? Porque realmente es un dictador que nos está absolutamente reduciendo todos los espacios de ciudadanos en este país. Doctor Martínez, hay sectores, por ejemplo, puede estar la Comisión de la Buena Voluntad, hoy vimos líderes del liderazgo del MRS y eso, diciendo que
la unidad se puede construir si una vez que elijamos a los candidatos y que los candidatos, una vez electo el candidato, eso puede facilitar la unidad de la cúpula en este país. Yo, mi opinión personal es que eso es poner la carreta delante de los bueyes, ¿verdad? Que aquí no podés tratar de imponer una cosa. Primero tener, y que lo que hay en común ahorita en todo el mundo, sea del bloque de la coalición, o sea el bloque de la Alianza Ciudadana, o sea del grupo que no esté en ninguno de los dos bloques, es que todo el mundo decimos que necesitamos una reforma electorales y una reforma del Consejo Supremo Electoral. Entonces digo yo, bueno, que unan esfuerzos para eso, que empiecen a trabajar juntos en una sola estrategia, en un solo esfuerzo. Si eso da resultados, entonces puede empezar a explorar la posibilidad de una alianza electoral, que nunca ha sido necesaria desde mi punto de vista para ganarle a Ortega, pero está bien pues que sea el último esfuerzo. Pero la pregunta es tratar de decir que eligiendo los candidatos ya, dentro de 30 días que estén electos, y que los candidatos se van a encargar de hacer la unidad, ¿eso tiene lógica para usted? Copiemos la experiencia histórica, doctor Arellano. ¿Qué pasó en 1990? Yo seguí muy de cerca esos eventos. En 1990, primero se realizó la unidad de todos los partidos políticos en este país. En la UNO estaban representados del Partido Comunista, donde estaba el difunto Altamirano, el Partido Socialista, estaba los diversos partidos liberales, el Partido Conservador. Me recuerdo que el Partido Conservador, el representante era Matamoros y Julio Icaza Tijerino, es decir, figuras ilustres y tradicionales del Partido Conservador. Y se dio la unidad. Y más tarde se escogió el candidato a la presidencia, como usted justamente lo señaló, y el candidato a la vicepresidencia. Que se presentaron varios candidatos y al final fue doña Violeta y el doctor Virgilio Godoy. Ese fue el procedimiento en el 90. No sé por qué ahora se insiste en elegir primero a los candidatos y después proceder a la unidad. No sé qué cosa se pretende siguiendo esa estrategia, pero me parece a mí que la unidad aquí está garantizada alrededor del fin de la dictadura. Todos estamos de acuerdo. Es decir, el elemento que nos acomuna a todos los nicaragüenses que queremos la democracia, queremos el Estado de Derecho, que queremos el estado de bienestar social, el elemento que nos une es salir de la dictadura, es decir, volver al ejercicio pleno de la democracia. Pero tenemos que copiar absolutamente de la experiencia que tuvimos al desmantelar a Somoza e instalar el gobierno de la Dirección Nacional. ¿Cuáles fueron las fallas y cuáles fueron las virtudes, los pros y los contras de la época de los gobiernos democráticos? Si usted quiere, recordando el periodo democrático en este país, podemos decir que tanto doña Violeta como Arnoldo Alemán y como Enrique Bolaño, terminado su periodo electoral, se fueron a sus casas y no molestaron más. Entonces nosotros esperamos que eso suceda ya con Ortega. Ya ha pasado tres periodos presidenciales, ha ejercido el gobierno, el poder de este país por casi 20 años. Es decir, a través de las elecciones, que no tomó en cuenta el periodo de la Dirección Nacional Ordene. Pero le digo, ya el pueblo nicaragüense está notando la diferencia. Algo clarísimo que tenemos en este país y que nos une a todos es que queremos democracia. Pero hay que agregar que democracia significa también Estado de Derecho, porque sin Estado de Derecho va a continuar siendo aquí el poder discrecional, que es lo que caracteriza la historia política nuestra, la discreción en el ejercicio del poder. Mira que yo soy el presidente y por lo tanto mi poder es absoluto. No, tu poder está definido en la ley y en la norma. Los límites de tu poder los define la ley. Eso es lo que hay que construir. Yo pienso que así podemos encontrarnos mejor, sentirnos más identificados los nicaragüenses. El Estado de Derecho, y eso yo no lo oigo con estos candidatos. Aquí que esta comisión que se ha formado con el doctor Tunnerman, con este famoso beisbolero y con el otro, ¿cómo se llama?
Don Don Fabio. Pablo, don Fabio Gadea, un día de esto a don Fabio lo pusieron en minoría, diciendo que don Fabio había llegado a proclamar la unidad y todo, pero él ya había expresado su simpatía por una candidata. Eso le resta, decía el entrevistado, enormemente credibilidad, y eso es muy cierto. Eso es muy cierto, porque se supone que estos que están allí en esta comisión por la unidad tienen una actitud neutral respecto a los fenómenos políticos. Y eso es importante que tengamos presente. Me impactó esa expresión del entrevistado en un canal de televisión, y es muy cierto, porque yo mismo oí a don Fabio Gadea Mantilla expresando su plena simpatía y solidaridad por la señora Chamorro. Que no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero el problema es que si metes a hacer No, el, supuestamente a meterte en una comisión que debe ser imparcial y que andas buscando cómo servir de puente, pues perder credibilidad. Claro, no, eso es lo que quiero enfatizar, doctor. Lo que quiero enfatizar es eso. Claro que tiene ese derecho él, como tiene derecho usted, tengo derecho yo de expresar mis simpatías por tal o cual candidato. Pero el problema es que le resta credibilidad a su acción, a su operado al interno de esta comisión, ¿no? Eso es lo que tenemos que puntualizar los nicaragüenses, esas contradicciones que se dan en nuestro diario que hacer. Es importante, Doctor, ya es importante. estamos a 15 de febrero y no se ven señales de que haya reformas electorales. Esto puede ser producto de la misma estrategia de Ortega para desanimar a la gente y todo lo demás. ¿Usted cree que Ortega, con la experiencia política que usted tiene, que Ortega va a tener que terminar entendiendo que no tiene otro camino más que dar reformas y condiciones y arriesgarse a ir a un proceso electoral donde el pueblo decida qué es lo que quiere? Usted lo ha dicho, todos los rasgos y las señales que este gobierno manda es que no está interesado en un proceso electoral limpio y transparente. Es evidente. Es decir, la confiscación que ha hecho de los bienes de los diversos medios, y quiero expresar aquí mi solidaridad con los afectados, tanto por Confidencial como el 100% Noticias y la Comisión de Derechos Humanos, que también fueron intervenidos los edificios, y ya se les asignó la función a esos edificios, algunos pasaron a ser administrados por el Ministerio de Salud. Esos son claras señales de acciones autoritarias y arbitrarias muy lejos del espíritu que queremos construir nosotros, absolutamente. Y eso nos produce una cierta decepción, absolutamente. Pero creo yo que la presión interna que tiene Ortega en sus grupos de poder, en la camarilla de poder, se orientan al cambio. Que sin el cambio, los grandes saltos económicos que la pandilla y el grupo, la camarilla de Ortega ha hecho, tendrán que retroceder. Ortega no le garantiza el crecimiento. Y Ahora, es probable, y eso también es una hipótesis, que muchas de estas trabas y candados que Ortega ha puesto en los últimos tiempos con la introducción de las diversas leyes sean simplemente para mejorar su capacidad de negociación. También doctor, eso puede lanzarlo como hipótesis. no, correcto, que también, que ojalá fuera eso y no que ha decidido suicidarse en el poder, pues, teóricamente hablando. Una última Sí. pregunta, doctor. Usted que es un historiador que conoce muy bien y que habla las cosas claras. Aquí en este país, ok, todos queremos la unidad. Ha sido, o sea, sería lo ideal, ¿verdad? Pero también yo he dicho que realísticamente hablando, nunca se ha necesitado la unidad de cúpula para derrotar al orteguismo o al sandinismo. Nunca, pues, la historia nos dice, no se necesitó con Doña Violeta la unidad total, no se necesitó con Alemán, no se necesitó con Bolaño, ¿verdad? Y cuando fue lo más cerca, que fue cuando Rizo y Montealegre y Mundo Jarquín, tampoco se necesitó en ese momento porque Ortega no ganó, sino ha sido porque un arreglo de cúpula que después nos dimos cuenta, ¿verdad? A tres bandas. Entonces, sería lo ideal
pero no es lo esencial, no es de vida o muerte esa unidad para derrotar a Ortega. ¿Estoy No, equivocado? ¿Tengo razón? Parcialmente sí, parcialmente no. ¿Qué opina usted? pongamos el ejemplo de Ecuador. Es importante lo que está sucediendo en Ecuador. El correísmo logró obtener solo el 32%, con lo cual ganó la primera vuelta el candidato correísta, pero no ganó la suficiencia mayoría para obtener el cargo. Irán a la segunda vuelta y en la segunda vuelta son dos candidatos que se disputan la segunda posición. El candidato que representa la línea indígena y el candidato que representa el capital financiero transnacional a través me parece que de apellido Lazo, el representante. El candidato indígena apunta alrededor del 19-20% y el candidato de los banqueros anda por ahí. Entonces se estaba planteando el conflicto de quién sería el candidato que va en fraude, porque el número, inclusive el conteo se iba a llegar a tal punto de contar los votos uno por uno, porque se estaba alegando de fraude electoral. Pero eso es importante, ¿qué va a pasar en la segunda vuelta? ¿A dónde irán los votos de esa derecha y de esa izquierda que está en la línea indígena? Ese es el gran problema. Porque si los votos de indígenas se van con Lazo, va a ser elegido Lazo y no va a ser elegido el correísmo. Entonces ahí surge la necesidad de la unidad, claramente, de la unidad de las fuerzas democráticas para vencer todas estas corrientes que ponen en peligro la hegemonía de la democracia por parte de la clase política. Óigase bien, la clase política en el mundo ha perdido espacio. ¿Estamos claros? Ahora, la conquista del poder ejecutivo en este país no debe ser solamente la aspiración de las elecciones, debe ser también la conquista del poder legislativo. Es el poder legislativo donde se van a hacer las grandes transformaciones que el Estado demanda. La desinstitucionalización que el sandinismo ha producido en los últimos 15 años se puede hacer a través del poder legislativo. Es ahí donde tenemos que obtener la mayoría. Y esa mayoría, ojalá, se concretiza con el llamado, y esto esperemos que se alcance ese consenso, llamando a una constituyente, a una nueva constitución, donde se discuta el problema ya histórico entre las cuotas de poder entre el presidente y el vicepresidente y definir las funciones de los diversos cargos políticos y particularmente del vicepresidente de la República para romper ese obstáculo histórico que ya nos ha dado grandes problemas en las décadas pasadas. Por lo tanto, yo creo absolutamente que la unidad es importante porque tú te has referido a elecciones donde la mayoría estaba descontada respecto al Partido Liberal. El Partido Liberal de Alemán gana con una mayoría que supera el 60%. Lo mismo sucede cuando Bolaño y los problemas que genera el presidente Bolaño, que genera una fractura en el voto, el grupo de Montealegre como el grupo de Rizzo, unidos, hacían la mayoría para derrotar a Ortega. Pero sin la unidad no hubieran derrotado a Ortega en la segunda vuelta, oígase bien. Era la segunda vuelta donde se iba a ir para derrotar a Ortega en el 2006. Entonces yo creo... que nunca se dejaron de contar. Pero a diferencia del escenario, por ejemplo, en Ecuador, es que aquí en Nicaragua no hay dos vueltas. Ahora con las reformas constitucionales que hicieron, aquí el que saca más votos en la primera vuelta, con eso gana. Y según los números, y es donde yo me baso mi teoría, y vuelvo y repito, lo ideal sería que hubiera unidad. Pero yo estoy diciendo que no es, si no hay unidad, que automáticamente perdió la oposición y que ganó Ortega. Porque según los sondeos que hay, la experiencia y todo lo que dicen, de cada 100 personas que van a votar entre 25, 26, 27 personas votarían por Ortega, en su mejor escenario. Eso quiere decir que quedan 73 votos que no van a votar por Ortega. De esos 73 votos, que uno de los bloques de oposición consiga 40 de esos 73 votos. 40, ni siquiera estamos hablando de todo. Con 40 votos le gana abrumadoramente al Frente Sandinista. Es más, y el segundo bloque quedaría en segundo lugar, Ortega pasaría a un tercer lugar.
¿verdad? O sea, que lógicamente, vuelvo e insisto, sería lo ideal, pero lo que quiero quitarle de la mente al pueblo de Nicaragua es que si no hay unidad, uy, ya Ortega ganó. Eso es falso. Los números no están favoreciendo a Ortega. Ortega no vuelve a llegar a los 30, 35 o 38% que en un momento dado logró conseguir, porque su ¿Cuánto misma se gente ya requiere? está claro. ¿Cuánto se requiere para Ahorita ganar la primera vuelta? un voto, que saque No, un voto ¿cuánto más que el segundo lugar. más que el A- segundo a- lugar? Ah, sí. Un voto más que el Claro, segundo lugar. Pues, tiene mucha lógica su razonamiento, totalmente de acuerdo, tiene mucha lógica. Pero hay que pensar que son creíbles esas encuestas. no por eso, pero bueno, la verdad de la cosa es que las encuestas últimamente, desde hace tiempo, yo les llamo la roconola, que tocan la canción del que le ponen la moneda, ¿verdad? Sí. De una cosa, Yo pago una. independientemente de encuestas, de una cosa estoy seguro, porque todos los días a mí me toca palpar la opinión en los diversos estratos sociales. Ortega es poco popular en este país y la gente quiere liberarse de él. La mayoría del pueblo nicaragüense no quiere más con Ortega, además por su comportamiento en el ejercicio del gobierno y también de su vicepresidente. De eso estamos claros. Y es muy probable que aquel 32% que mostraron en el 2006, creo que fue el 32% que tuvieron, ¿no? En el 2006, Exactamente. con el ejercicio del gobierno se haya reducido a lo que proyectan hoy el 25%, obviamente. Pero si con el cambio de la ley electoral que hicieron, que para ser elegido presidente basta un voto superior al segundo en la segunda vuelta, estamos claros que estoy de acuerdo con usted que la No unidad... es necesario, no es necesario segunda vuelta. Perdón, que en la primera vuelta, pues que ya basta un voto respecto al candidato segundo para ganar la presidencia, eso claro, excluye totalmente la unidad como la panacea para resolver el problema. Comentarios finales, doctor. Le agradezco mucho por darme esta oportunidad y le recuerdo que antes de que cayera Somoza, por desgracia, estos debates en el cual participamos no habían. Usted nos da la oportunidad de que esas ideas se muevan, que esas ideas se transformen, que esas ideas se elaboran, como decían los alquimistas, para sacar de las diversas materias hasta llegar al oro, que era la expresión máxima del alquimismo. Así sucede también con las ideas. Hay que elaborarlas, sacarle la materia, desarrollarla, y eso lo garantiza el debate. Gracias, doctor Arellano. No, que a usted, doctor, y esa es la Nicaragua que yo quiero, que podamos debatir, que exista toda la ideología que quieran, si lo que quieren un sandinismo sin Ortega, lo que quieren de que son más de izquierda, no importa, si todo el mundo tiene derecho a tener su vida y su propia creencia, lo que no hay derecho es de imponerlas, y que la decida la mayoría del pueblo, que decida lo que él desea. Esa es la democracia, eso es lo que yo quiero, y yo creo que la mayoría de los nicaragüenses estamos luchando por eso. Es la cultura de la tolerancia y proclamar la bandera de la convivencia en la diversidad. Totalmente de acuerdo. Note bien, por ejemplo, cómo aprendamos de la Iglesia Católica. Usted es un gran seguidor de la Iglesia Católica. Las declaraciones de Monseñor Báez en Miami se asemejan mucho a las declaraciones dadas por el Papa respecto a la posición que la Iglesia puede tener en el futuro respecto a la homosexualidad. Esos cambios que se da en la Iglesia antes de que se produzcan los fenómenos sociales le ha garantizado históricamente la continuidad en el poder. Doctor Martínez, como siempre, un honor, siempre que lo tengo en el programa, siento que fui a la universidad a aprender y siempre aprendo de usted, como siempre. Muchísimas gracias, cuídese, que Dios lo bendiga. Y no me vuelva a hibernar y congelar, oye. Siempre un placer. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. Y buenos días a todos los que nos estaban viendo a través de Tica Visión. Que Dios los bendiga.